Bienvenidos a todos. Vamos a explicar lo que es un compilador. Vamos a entender las bases fundamentales de por qué es que se utiliza, cuáles son las diferencias entre un compilador, fuente, código, etcétera, para poder entender una mejor forma la analogía y del porqué de las cosas. Em, Seguramente anteriormente hemos escuchado que las computadoras solo entienden ceros y unos, ¿verdad? Pero nosotros los humanos escribimos las palabras como if, while o print cuando se programa. Entonces, ¿cómo es que se entiende la parte del humano con la máquina? Aquí es donde entra toda la parte del software que atraviesa nuestras ideas complejas al lenguaje eléctrico de la máquina. Em, la analogía del chef y la receta. ¿Por qué vamos a tomar esta analogía? Porque es importante y que de esta manera quede claro que imaginemos que nosotros queremos que un robot cocine. Nosotros escribimos la receta en un papel, tenemos la idea, la base. Ese es nuestro código. Cero if while, pero el robot no entiende, el robot solo va a entender por sus eléctricos. Aquí es donde entra el compilador, el cual es el chef experto que lee nuestra receta. Él sabe de por qué, lo entiende y nos lo prepara nuestro platillo final. Pero, ¿cómo fue eso? El mediador fue el compilador. Sin el compilador, el robot no va a poder entender ni comprender qué es el código fuente. Hablemos de los dos protagonistas de esta parte, como les indicaba. El código fuente es el que nosotros escribimos al inicio, podemos escribir que imprima tal cosa, que haga tal función, es entendible, tiene una lógica humana y para nosotros es fácil de poder entenderlo, pero para el procesador esto no es tan práctico. Entonces ahí es donde entra la otra parte donde es el código objeto. El código objeto, una vez pasa por el compilador, este texto se convierte en una serie de instrucciones binarias, ceros o unos. Este archivo es el que nosotros no podemos entender, pero la máquina sí. Para él este es su lenguaje y es la única manera en la cual él puede comprender de las instrucciones que necesitamos hacer, por qué es que se necesita hacer y cómo debe hacerlo. Vamos a hacer la comparación. Si nos ponemos de frente a frente, el fuente es para los humanos, el objeto es para máquinas, así de simple. El fuente es fácil de editar, el objeto es casi imposible de tocar sin romperlo por la complejidad, volvemos a repetir. Entonces, uno es el plan y el otro es la acción, en pocas palabras. ¿Cuáles son los beneficios? Las fases del compilador es esta, donde podemos ver que el código se divide en tokens, verifica la estructura gramatical, mejora el rendimiento del código y produce un código binario. En resumen, ¿por qué es que pasa esto? ¿Por qué no usamos únicamente un traductor en tiempo real? Porque la compilación nos da la velocidad al traducir todo esto antes de empezar. El programa corre mucho más rápido, es más práctico. Además, como podemos ver, eh, de esta manera puede evitar de que nosotros cometamos algún tipo de error y mandarle algún tipo de instrucción errónea al compilador. Ahora vamos a profundizar un poco más en el tema de los fundamentos de un sistema de información. El objetivo de hacer este análisis es básicamente lograr entender cómo es que funcionan esos sistemas y cómo es que estos mueven organizaciones enteras. Primero, ¿qué es un sistema de información? Estos no son simplemente computadoras. Estamos hablando de un conjunto de varios elementos que procesan entradas, las procesan y luego hacen un archivo final de salida, el cual llega al usuario final, con el cual se pueden tomar decisiones o hacer diversas cosas en base a dicho archivo, dicho material. Vamos luego a lo que es un modelo de entrada, proceso y salida. Básicamente es como que el pilar, o por así decirlo, es el modelo básico en el que se basan los sistemas, ya que es un ciclo de casi cualquier sistema de software, donde primero procesamos una entrada que se capturan los datos, primero capturamos los datos, que sea por teclado o por medio de alguna base de datos, etcétera, de cualquier forma. La procesamos, puede ser por medio de operaciones aritméticas básicas, complejas, con algoritmos, etcétera. Y al final se transfiere toda la información a algo que entiende el usuario final, para, en base a este, como dije anteriormente, tomar decisiones, hacer alguna cosa en base a esta información. Vamos a entrar a detalle con la entrada de datos. Como dije, aquí básicamente capturamos los datos de diversos orígenes, puede ser de forma manual, de forma automática, y aquí lo que vamos a decir es que es algo puede ser algo muy complejo como información de sensores o algún tipo de interpretación de algo, o simplemente datos en masa de números, como por ejemplo edades de una comunidad o cualquier tipo de datos. Luego tenemos la parte de procesamiento de datos. Lo que vamos a decir aquí básicamente entran todos los datos en bruto sin procesar para ser procesados por diferentes algoritmos o cálculos que puedan ya se realizar según sea necesario. Este es el momento en el que en el sistema se entiende qué es lo que se está haciendo, ya que reciba toda la información cruda y la prepara para que sea útil para el usuario final. Y finalmente tenemos la salida de información, que es como tal cuando entregamos ya un reporte, un gráfico, una alerta, un PDF, lo que sea. Esta información está dirigida ya a manos del usuario, para que éste pueda hacer algo con esto, como ejecutar una acción. Podemos olvidarnos de que un buen sistema también tiene almacenamiento, ya que si un sistema tiene almacenamiento, lo hace eficaz, ya que es capaz de guardar información
de forma segura en algún servidor, en algún lugar en la nube, ya sea para consultas futuras o para algún tipo de auditoría. De que mis compañeros explicaron lo que son los compiladores y los sistemas de información, en este caso vamos a explicar una analogía relacionada a estos temas. Algo, sobre todo, que aplica a la vida cotidiana, como lo es pedir una comida en una aplicación, ¿verdad? Ahora, imaginen que seleccionan una hamburguesa con papas. Esa orden es nuestra entrada. En el compilador es el código fuente y en el sistema de información son los datos brutos. Al presionar pagar, la app envía la orden a la cocina. El sistema valida el pago y traduce el pedido para que los cocineros empiecen a realizarlo. Esto es el procesamiento, lo que hace un compilador al traducir a código máquina o un sistema de información al aplicar las reglas de negocio. Finalmente, llegamos a la salida. La cocina entrega la bandeja lista, que esto es equivalente al archivo ejecutable del compilador o al reporte del sistema. Así es como nosotros podemos resumir el proceso de un restaurante digital aplicado a una analogía de compiladores y sistemas de información. Nuestra entrada, que sería nuestro código fuente o datos brutos, sería la orden que realizamos en la app. El procesamiento o el compilador y las reglas de negocio traduce y valida nuestro pedido y en el caso de la salida, que es el archivo ejecutable y los reportes, nos indican que la comida para el cliente ya está lista y ya puede ser servida. Así es como nosotros podemos relacionar algo aplicado a la vida cotidiana que se basa en los compiladores y los sistemas de información. Y para cerrar nuestra analogía, debemos hablar de lo que sucede cuando las cosas no salen como esperamos. La gestión de errores, así como un compilador detecta un error de sintaxis y detiene la ejecución porque no entiende la instrucción. En un sistema de información ocurre lo mismo mediante validaciones. Si un usuario ingresa datos corruptos o en un formato incorrecto, el sistema actúa como ese compilador, filtra, detecta y nos pide corregir antes de procesar. Eso nos lleva al principio fundamental, GIGO, Garbage In, Garbage Out. Entra basura, sale basura. No importa qué tan potente sea tu sistema o tu compilador, si la entrada es deficiente, el resultado será inútil. La calidad de la salida es un simple reflejo directo de la calidad de entrada. En conclusión, los compiladores y los sistemas de información son gemelos en sus propósitos. Transformar el caos en orden siempre y cuando respetemos sus reglas. Con esto cerramos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.